Las señales senoidales se utilizan frecuentemente para la representación gráfica de los fenómenos ondulatorios. Tal es el caso de las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se producen por las oscilaciones de corrientes eléctricas en las antenas, y que están compuestas por un campo eléctrico y otro magnético, cuyas oscilaciones se pueden representar fácilmente a través de señales senoidales. El comportamiento de la señal senoidal puede ser escrito ya sea por su gráfica, por sus características o por su ecuación. En la siguiente figura se muestra la figura de una señal senoidal de voltaje en el dominio del tiempo. Observe que en el eje Y se representa la amplitud que se mide en volts y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parte sus características, que son el periodo, la frecuencia, la amplitud pico a pico, la amplitud de RMS, la longitud de onda y su fase. El periodo de una onda se simboliza con la letra T mayúscula y representa el tiempo que tarda en suceder un ciclo, por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta, o de valle a valle, o de cualquier punto siguiente donde la onda haya recorrido exactamente 360 grados. La frecuencia, que se simboliza con la letra S minúscula, es el número de ciclos que se concretan en un segundo y se mide en Hz. Es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se generan en un segundo, pero si la gráfica no permitiera observar esta información, la frecuencia simplemente se puede calcular con el recíproco del periodo 1 entre T. Para esta lámina, el ejemplo muestra que en un segundo sucedieron 3 ciclos. Por lo tanto, el periodo de esta señal es de 1/3 de segundo o 0.33 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. En el contexto de las telecomunicaciones es más común que se utilicen milisegundos o nanosegundos en las escalas del tiempo, kilohertz, megahertz y gigahertz para la frecuencia. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que determina por cuál su banda electromagnético viajará y es uno de los datos más importantes a configurar en los equipos de comunicación. La amplitud de una onda nos habla sobre la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica en el dominio del tiempo, esa amplitud puede medirse de 3 formas. La amplitud pico, que se simboliza como Vp, es el valor alcanzado por el eje seno hasta su máximo voltaje. Y ya que las ondas son simétricas, ese sería el mismo valor desde el eje cero hasta su mínimo voltaje, pero se consideraría negativo. La amplitud pico a pico es el valor total de una onda desde la cresta al valle y se representa como Vpp. También se puede calcular multiplicando el voltaje pico por 2. La amplitud RMS o valor medio o voltaje eficaz de una onda senoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0.707 y se refiere al promedio de energía de corriente que se genera los mismos efectos que generan los valores lógicos de una carga alterna. Hace cálculo. Por ejemplo, si nuestro valor pico es de 10 volts, el valor RMS sería de 7.7 voltios. Es decir, que una pila de 7.7 voltios puede generar los mismos efectos caloríficos que una señal de corriente alterna de 10 voltios pico. Cuando utilizamos un multímetro para medir voltaje de corriente alterna,
El tipo de voltaje que realmente leemos no es ni voltaje pico ni voltaje pico a pico, sino que es voltaje RMS. La longitud de onda se refiere a la medida en metros de dicha señal en el transcurso de un ciclo. Aunque el concepto podría confundirse con el periodo, se trata de ejes de defensa distintas, ya que en este caso se debe medir sobre un eje X referido en metros, por lo que no es posible observar este valor en un osciloscopio. Sin embargo, es posible calcular la longitud de ondas si se conoce el valor de frecuencia o de periodo de la señal, y considerando que la onda viaje a la velocidad de la luz, tenemos la fórmula igual a c sobre f, o igual a c por t, donde la letra griega lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C es la velocidad de la luz y equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o lo mismo que 300.000 kilómetros sobre segundo. Y P es el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante en telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de la onda transcurre entre 110 y 360 grados, el primer semiciclo, el positivo, iría de 0 a 180 grados y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar en qué punto en grados inicia una onda con referencia a la F0. En la figura se muestra los diferentes ángulos de fase que puede tomar una señal. Si ahora la señal iniciara en el eje 0 y a partir del semiciclo negativo, tendría una fase de 180 grados. Es posible comparar las fases de diversas señales para determinar conflictos entre ellas. En esta lámina podemos ver que la onda azul comienza en fase 0 grados, pero la onda roja en 90 grados, por lo que se dice que entre ellas existe un desplazamiento de 90 grados, aunque la onda azul está adelantada 90 grados respecto a la roja. En telecomunicaciones, cuando dos ondas de la misma frecuencia pero desplazadas 180 grados coinciden en una misma trayectoria, se suscita el fenómeno de la interferencia destructiva. Otra forma de conocer las características de una señal es a través de su ecuación. En este caso, aplicada la señal de un voltaje, se representa como se muestra en la pantalla y se lee. El voltaje que varía en el tiempo es igual a el voltaje máximo por la función seno del ángulo 2pi por f, donde P representa la de pico de la señal y f su frecuencia de oscilación. En términos generales, si conocemos la ecuación de una onda senoidal simple, podemos entonces determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia, y a partir de estos dos parámetros determinar los demás que vimos anteriormente. Existen varios tipos que nos permiten medir ondas senoidales, pero el osciloscopio nos da una precisión y detalle más útil en el análisis de señales. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar la onda senoidal en su pantalla, podemos determinar la amplitud pico contando las divisiones que abarcan desde el eje 0 hasta el máximo positivo, multiplicándolo por la escala señalada en la perilla volts por división.
que para este diagrama son 3.5 divisiones por 2 volts, lo que da un total de 7 volts pico. Lo mismo se hace para determinar su periodo. Se cuentan las divisiones horizontales que abarca un ciclo y se multiplica por la escala en la perilla tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos, teniendo así un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se puede obtener todos los demás que analizamos anteriormente. Finalmente, es posible que nos topemos con un osciloscopio digital, en cuyo caso el procedimiento es similar en lo que concierne a la cuenta de las divisiones, solo que las escalas aparecen en la pantalla de la parte inferior. Para esta lámina observamos que el canal 1, denotado como CH1, tiene una escala de 500 milivolts por división, y el canal 2, CH2, tiene una escala de 2 volts por división. Y en el centro, simbolizado con la letra M mayúscula, tenemos una escala de tiempo que es de 1 milisegundo. Es importante determinar primero qué canal se está observando. Este dato se muestra a la izquierda de la señal. Es el número 1 pequeño que tiene la flecha, que nos indica que estamos viendo la señal del canal 1. ¿Cuál será entonces el voltaje pico a pico y el periodo de esta señal? Así es, ya que la mitad del centro al máximo, que abarca 1.2 divisiones, y la escala del canal 1 es de 500 milivolts, el voltaje pico de esta onda es de aproximadamente 600 milivolts pico, y puesto que es una señal simétrica, su voltaje pico a pico se obtiene simplemente multiplicando el valor pico por 2. Así tenemos 1.2 volts pico a pico. Y para el periodo, al observar que el ciclo abarca 2.3 divisiones por la escala del tiempo, que fue 1 milisegundo, tenemos que el periodo es de aproximadamente 2.3 milisegundos. De cualquier modo, si observas bien, a la derecha de la pantalla tenemos desplegados los valores que acabamos de calcular, pero con mayor precisión, e incluso hasta se ha calculado la frecuencia, que es de 420.5 Hz. Esta es una ayuda que integran los osciloscopios digitales. Podríamos seguir hablando de muchas otras características de las ondas, pero estas que acabamos de mencionar son las más importantes para entenderlas. Ahora piensa lo siguiente: ¿a qué características se referirían las estaciones de radio cuando te indican que las sintonices? Por ejemplo, en el 100.3 MHz de la radio.